gracias. Ya puedo... ¿Lo tienes todo? Sí, ya está todo. Vale. Bueno, imagino que algunos de vosotros ya vendríais a la primera charla. Sabéis que este es un ciclo de 3 charlas. Estuvimos hablando sobre todo lo que ha cambiado en la Ley 821, que reforma la legislación civil y procesal, sobre las medidas de apoyo. Os recuerdo que estuvimos viendo pues, que desaparecía la tutela, la patria potestad prorrogada, que ahora estábamos ante curatelas, asistenciales o representativas y fundamentalmente ante la guarda de hecho, ¿vale? Más o menos para que nos situemos. Pero la ley 821 de la que vimos el otro día no solo cambia esa parte, la parte de las figuras o las medidas de apoyo y la desaparición de la incapacitación, sino que afecta a 8 leyes. Y otra de las modificaciones importantes que quedamos que también era interesante que charláramos era todo lo referente a los cambios que hay en los testamentos, que es algo que también nos preocupa mucho como familias. Entonces ahora vamos a ver de modo genérico, siempre vemos de modo genérico todos los cambios que ha habido en cuanto a los testamentos y en todo caso, reitero, son ideas genéricas que plasma la ley. Luego, ante cada caso concreto, habrá que estudiar qué conviene y qué no conviene. Y sobre todo y fundamentalmente, pues para eso están los notarios, que son las personas especializadas en la materia y que siempre, ante todas las dudas que os surjan, en vuestra notaría os van a solventar. No te la solventan, ¿no? Bueno, pues intentaremos. Y si no, en todo caso, el asesoramiento sabéis que de Asprona, a través de Asprona en Plena lo tenéis y ya a casos pormenorizados o puntuales, pues bueno, soy fácilmente accesible, cualquier duda me la podéis trasladar. ¿Cómo empezamos? Pues todos sabéis lo que es un testamento, ¿no? Un testamento es un documento público, es decir, que tengo que ir al notario, tengo que hacerlo, y en el que yo digo cuál quiero que sea el destino de mis bienes. Pero no solo eso, yo también puedo establecer, como veremos, obligaciones personales, etcétera, etcétera, no solo el destino. Pero normalmente lo que vamos a hacer en un testamento es reflejar nuestras últimas voluntades, es decir, nuestros deseos con respecto a nuestros bienes. ¿En qué cambia la ley? Pues la ley cambia en 2 cuestiones fundamentales. En primer lugar, y con respecto a las personas con discapacidad, la ley 821, cuestión que genera muchas controversias, ha suprimido la prohibición de hacer testamento respecto de las personas con discapacidad. ¿Qué significa esto? Que las personas con discapacidad, en principio, pueden otorgar testamento, pueden ir a la notaría y hacer su testamento. ¿Cuál es el requisito fundamental que va a pedir el notario? Pues el que nos pide a todos hasta ahora, es decir, que la persona sea capaz de entender lo que está haciendo, de comprenderlo y además de las consecuencias que tiene, ¿vale? Todos cuando vamos a un notario, el notario valora nuestra capacidad, independientemente de que tengamos discapacidad o no, si estamos enterándonos de qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo y las consecuencias de lo que estamos haciendo. Una diferencia si acudís al notario por recomendación de su propio colegio, los notarios sabéis que siempre empezaban diciendo que el notario... Hola, nada. Que normalmente las escrituras siempre empiezan diciendo que el notario comprueba que se tiene capacidad para otorgar el presente, ¿vale? Por recomendación del propio colegio de notarios, ahora la palabra que se va a utilizar es discernimiento en vez de capacidad. ¿Por qué? Porque la ley 821 dice que todos tenemos capacidad y las personas con discapacidad intelectual también tienen capacidad jurídica, por lo cual se va a cambiar la terminología y se va a utilizar la palabra discernimiento. Es decir, en primer lugar, lo que cambia la ley a nivel fundamental es las personas con discapacidad pueden otorgar testamento. A ver, tengamos presente que la ley 821 habla de discapacidad, ¿eh? Y nosotros como discapacidad intelectual tendremos unas peculiaridades que a lo mejor otros no tienen, ¿eh? Entonces se habla de principios generales. Luego, si la persona no tiene
esa capacidad de comprender lo que está haciendo, evidentemente ningún notario va a otorgar ese testamento. Es más, sé que están haciendo en muchas notarías, porque además me lo han comentado varios notarios, ellos cuando la persona con discapacidad va a otorgar testamento, pues es un proceso en el que invierten tiempo, tienen varias sesiones, utilizan los medios de apoyo que sean necesarios y al final, si ese testamento se hace, hay una cosa que es el documento público, que es el testamento, que es el que se va a llevar, pero ellos están elaborando unas actas que se quedan en su notaría en las que consta todo el procedimiento, cómo se ha llevado a cabo y por qué han llegado a la decisión de que esa persona puede otorgar testamento, para en el caso de que alguien impugnara el mismo, ellos facilitar esa información, pero en principio se les queda a ellos. Y en segundo lugar, aparte de decir que las personas con discapacidad tienen derecho a otorgar testamento, introduce una serie de cambios para los demás, es decir, para los parientes, para los que hacemos el testamento y en nuestro testamento también tenemos disposiciones en favor de la persona con discapacidad. Entonces, establece también una serie de modificaciones que nosotros podemos recoger. ¿Qué es lo que cambia? Pues en primer lugar, suprime algunas figuras, que ahora lo desarrollaremos. En segundo lugar, amplía los derechos de lo que podemos dejar a las personas con discapacidad, ¿vale? Nos deja más margen. En tercer lugar, introduce incompatibilidades. Hay quien no va a poder heredar de una persona con discapacidad. Y en último lugar, nos permite establecer reglas dentro de nuestro testamento para la administración de todo aquello que dejamos a la persona con discapacidad. ¿Vale? Son los 4 puntos generales que esta ley modifica. Pero ahora lo vamos a ver y vamos a ir a cada caso concreto, que imagino que así os aclarará más cosas. Hemos dicho y hemos repetido que las personas con discapacidad pueden hacer testamento, ¿vale? Entonces, yo lo que voy a hacer es reproducir las preguntas que más se me hacen e intentar dar una respuesta, que creo que es lo que más os va a aclarar, más que yo os suelte aquí un rollo jurídico. ¿Vale? Entonces, en primer lugar, ¿qué pasa? Me preguntan los familiares, ¿qué pasa si yo tengo una sentencia de incapacitación en la que se ponía que mi hijo, mi hermano, quien sea, persona con discapacidad, no podía hacer testamento? ¿Vale? Una sentencia que tendréis muchísimos en las que se decía que se prohíbe hacer testamento. ¿Qué pasa? Pues pasa que la ley lo tiene como no puesto, como si esa frase no existiera. ¿Vale? ¿Por qué? Porque hemos dicho que se rehabilita ese derecho, con lo cual, aunque aparezca en nuestra sentencia, se tiene como que no está puesto y tendremos que ir al procedimiento de si tiene o no discernimiento para otorgarlo, pero no por el simple hecho de que lo ponga. Y entonces, si resulta que se tiene por no puesto, la siguiente pregunta que me hacen, ¿esto significa que cualquier persona con discapacidad puede ir al notario y hacer testamento? Pues ya hemos dicho que no. No cualquier persona puede ir y hacer testamento. La persona tiene que tener suficiente discernimiento para entender lo que está haciendo y el notario tiene que comprobarlo. Si yo llego y digo que tengo una casa y se la quiero dejar, no sé, a mi vecino enfrente porque me cae muy bien y además gratis, no sé qué, pues el notario va a decir, pues no. Es decir, todo hay un proceso, ¿eh? No por el hecho de ir al notario se otorga un testamento. Y entonces, si resulta que la persona ya puede hacer testamento, porque no sé si ha pasado algo aquí, ¿eh? Sí, es que si la cámara se desconecta. Ah, vale, pues si es eso le doy yo, tranquila. Si es eso ya le doy yo. Resulta que si la persona en la sentencia ponía que no puede hacer testamento, pero ahora sí que puede, pero resulta que llegado el supuesto concreto, no puede hacer el testamento porque no tiene un conocimiento suficiente de lo que tendría que hacer, ¿qué ocurre? Pues entonces la ley no distingue. La ley dice, es como cualquier persona tenga o no tenga discapacidad. Es decir, vamos a ir al Código Civil, vamos a ver lo que establece cuando nosotros no hacemos un testamento que cambiamos. Entonces, salvo derechos forales que a nosotros no nos afectan, porque nosotros nos regimos por
por el derecho general, esto lo establece el Código Civil. Y vosotros seguro que esto lo sabéis ya sin que yo lo diga. En primer lugar, ¿quién marca el Código Civil que va a heredar? En primer lugar, los descendientes. Es decir, si hay hijos, heredarán los hijos. Si no hay hijos, en segundo lugar, los ascendientes, padres o abuelos. Pero bueno, lo de los abuelos sería casi surrealista, ¿no? Serían unas situaciones muy... Pero primero los hijos, si no los padres, en defecto de los dos anteriores, el cónyuge, si existiera. En cuarto lugar, hermanos e hijos de hermanos, ¿vale? Mi estirpe por consanguinidad. En quinto lugar, tíos, sobrinos e hijos de sobrinos. La ley marca hasta el cuarto grado, ¿vale? Y si no hay ninguno de los anteriores, no hay descendientes, no hay ascendientes, no hay cónyuge, no hay hermanos y no hay tíos, pues se lo lleva el Estado. Es lo último. Entonces, la persona con discapacidad que no sea capaz de hacer testamento será como el caso en el que nosotros fallezcamos sin testamento, lo que marca la ley. Lo que marca la ley, que es eso. ¿Qué introduce también la ley? ¿Qué cambio importante introduce? Y que además es algo que yo creo que genera tranquilidad, sobre todo en las familias. Pues lo que se llama la indignidad para suceder. Este palabrejo, ¿qué significa? Que si hay una persona con discapacidad que necesitaba de la ocupación y apoyo del resto de hermanos, pero alguno lo hace y otros no, pues la ley entiende que es indigno para suceder, ¿no? Es una frase muy gráfica, no hace falta más. Es indigno para suceder a esa persona. El Código Civil lo dice gráficamente, dice, es incapacidad de suceder por causa de indignidad, tratándose de una persona con discapacidad, las personas con derecho a la herencia que no le hubiesen prestado las atenciones debidas, entendiéndose como tal las reguladas en los artículos 142 y 146. Estos artículos lo que te dicen es la obligación de prestar alimentos, pero la obligación de prestar alimentos no significa solo los alimentos. Para la ley es un concepto jurídico muchísimo más amplio. Significa el sustento, significa la habitación, significa la asistencia sanitaria. Todo eso engloba la palabra alimentos. Y te dice además que tiene que ser proporcional en función de la capacidad o medios del que lo tiene que dar y del que lo tiene que recibir. Esto como en los divorcios, si alguno está con un tema de divorcio, ¿no? Las pensiones de los hijos se marcan en función de la necesidad y de mi caudal. Si yo tengo una nómina de 1.000, no me pueden poner una pensión de 1.500, ¿no? Pues lo mismo. Entonces, al final la ley lo que está diciendo es, si hay una persona que no ha prestado la atención debida, un hermano, porque además unos hermanos y otros sí, ese hermano es indigno para suceder. Esto, la indignidad para suceder, hay que ir al juzgado y declararla, ¿vale? No se trata de una mera manifestación, tiene que tener una garantía, porque si no, pues ahí caeríamos en un cajón desastre o de problemas entre hermanos. La indignidad hay que justificarla. ¿Qué otras personas tampoco van a poder heredar de la persona con discapacidad? Hay otra serie de personas que la ley ha introducido como novedad porque entiende que existe un conflicto de intereses y que por tanto no pueden ser los herederos de la persona con discapacidad. Os lo leo y lo desarrollamos, ¿vale? En primer lugar, dice no surtirá efecto, es decir, se tendrá como no puesto si una persona con discapacidad lo hubiera reflejado, la disposición en favor de quien sea tutor o curador representativo del testador, salvo cuando se haya hecho después de extinguida la tutela o curatela. Cuando habla de tutela se refiere a menores de edad, porque la tutela en mayores de edad ya hemos dicho que no existe. Es decir, la ley te dice, el tutor del menor de edad o el curador representativo no puede heredar de la persona con discapacidad. Veremos, es el último punto, salvo que ya no lo sea. Veremos
que excepciona si eres el pariente, ¿eh? Ahora lo veremos. En segundo lugar, ¿quién tampoco puede heredar? Las personas que se encuentran internadas por razón de salud o asistencia a favor de sus cuidadores o empleados del establecimiento público o privado en el que estuvieran internados, y también en favor del propio establecimiento, ¿vale? Es decir, no pueden ser herederos legales aquellas personas que prestan los servicios asistenciales. Vimos en la primera charla que la ley, aquellas personas que les une una relación profesional con la persona con discapacidad, en estos momentos no podían ser curadores tampoco, ¿vale? Por lo tanto, es lógico que tampoco puedan heredar. En tercer lugar, cualquier persona que preste un servicio asistencial, de cuidado, etcétera, tampoco, ¿vale? Pero establece una excepción evidente y lógica, y es en la que nosotros, en principio, serán la mayoría de nuestros casos. Dice, salvo o a excepción que el tutor, el cuidador, el curador sea pariente con derecho a suceder, ab intestato. Es decir, si eres lo que hemos visto en el artículo anterior, si resulta que yo soy tutor, soy curador o soy cuidador de una persona con discapacidad, pero a su vez soy su padre, soy su hermano, soy su hijo, ¿vale? Los supuestos que hemos visto, la ley dice, tú sí que puedes heredar, porque a ti te corresponde por herencia ese derecho, ¿vale? Se trata de personas ajenas a esa masa hereditaria que pudieran verse beneficiadas. Lo tenemos claro, ¿no? Es que lo de los testamentos. Entonces, siguiente cuestión que me preguntan. Y yo en mi testamento, ay, espera, una pregunta. Si hay 4 hermanos y uno es el que, ay, se me ha ido. No, digo que les preguntes al final. Ah, vale. Sí, porque igual lo resolvemos. Otra cuestión que me plantean. Si yo puedo dejar en herencia o en testamento a mi hijo con discapacidad más que a sus hermanos, ¿y cómo lo hago? ¿Vale? Yo puedo en mi testamento favorecer a mi hijo con discapacidad. A ver, empezamos, imagino que más o menos el testamento o la división de la herencia más o menos, aunque no seáis en derecho, lo tenéis claro, ¿no? Las herencias se dividen en 3 partes, ¿vale? La primera es la legítima, la segunda la mejora y la tercera la de libre disposición. La legítima es aquello que marca la ley y que yo no tengo una libertad de decisión, ¿vale? Ese tercio es el que va a descendientes fundamentalmente, ¿vale? La mejora es el tercio en el que yo decido mejorar a uno o varios de mis hijos, y el de libre disposición, el que yo hago lo que me da la real gana, ¿vale? Con él. Esas son las 3 partes de la herencia. Entonces, hay una parte de la ley que es la legítima, la que yo no tengo capacidad de decidir, pero la ley también lo ha cambiado. Y al margen de lo que siempre hemos podido hacer, que era mejorar, es decir, con un tercio yo mejoraba al que yo consideraba, ¿vale? La ley ha ido más allá. Y entonces, a ver, cualquier persona que tenga una discapacidad psíquica superior al 33 o física, bueno, igual o superior al 33 y física igual o superior al 65, yo puedo dejarle la totalidad de la herencia sin respetar las legítimas. Es decir, yo puedo, con la nueva ley, dejar la totalidad de la herencia a mi hijo con discapacidad. La persona con discapacidad podrá usar, consumir todo lo que haga necesario, todo lo que sea necesario. Y una vez esa persona con discapacidad fallezca, irá a lo que se llama el fideicomiso de residuo, palabreja muy rara. ¿Qué significa? Que todo aquello que la persona con discapacidad no haya usado, no haya utilizado, irá en favor de sus hermanos, lo que quede, ¿vale? Pero la ley permite a día de hoy dejar la totalidad de la herencia a la persona con discapacidad. Y luego pasará por fideicomiso de residuo lo que reste al resto de hermanos, salvo que yo pacte que no les llegue. Es decir, que al final puedo pactarlo, pero puedo dejarlo todo.
Es muy, 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 muy importante esta modificación, porque realmente nos deja disponer de la totalidad de la herencia. A ver, tengo por aquí, a ver, que voy a... Antes, y según imagino que muchos de vosotros tendréis hecho testamento, ¿vale? Entonces, antes cuando hacíamos testamento y teníamos un hijo incapacitado, nosotros podíamos hacer el testamento en nuestro nombre y en nombre del hijo incapacitado, ¿vale? Y entonces, una de las preguntas que también me plantean mucho es, ¿y ahora qué pasa con eso? Porque yo he hecho el testamento en nombre de mi hijo, pero eso ya no sirve, ¿vale? Pues la ley también ha establecido un mecanismo automático, no hace falta que vayamos a un notario ni lo cambiemos, la ley entiende que esa cláusula que tendréis muchos de vosotros, que se llamaba que tú hacías el testamento por sustitución ejemplar, también palabra raro, ¿vale? La ley dice que automáticamente eso que teníamos puesto se convierta en un fideicomiso de residuo, sin ninguna necesidad de que nosotros pasemos por el notario. A ver, ¿cuál es la diferencia fundamental? La diferencia fundamental es que cuando hacíamos el testamento en nombre de nuestro hijo incapacitado mediante sustitución ejemplar, nosotros decidíamos sobre la totalidad de la herencia que pudiera tener nuestro hijo a su fecha de su fallecimiento, ¿vale? Pero con el fideicomiso de residuo, no. Solo decidimos respecto de los bienes que recibe de nuestra parte, ¿vale? Si mi hijo, al que yo tenía una sustitución ejemplar, con la sustitución ejemplar, yo decidía el destino de cualquier cosa que había recibido, herencia mía, de una tía, de quien fuera, ¿vale? Ahora, con el fideicomiso de residuo, solo respecto de lo que yo le deje. Y el resto iría a la decisión, si él hace testamento, lo que ponga en su testamento, y si no, lo que marca la ley. Que es un poco complicado, pero... Ay, oye, ¿me ha acribillado un mosquito? Pero llevo 3 picadas. Vale. ¿Y si quiero arreglar en un momento determinado que no le falte sustento? ¿Tienes alguna duda? Pregunta. ¿Quieres preguntar? Sí, pregunto. Si preguntas, pregunta. ¿Dónde hay vales cuando acabemos? ¡Ah! Y eso no lo sé yo. Alguien te lo contestará, que no seré yo. Porque no lo sé. Es que no lo sé. ¿Dónde hay valer? En un ladito. En un ladito. Y si quieres a mi lado también. No pasa res. Vale. ¿Y si quiero arreglar en el testamento para que no le falte el sustento a mi hijo? Hemos dicho el sustento son los alimentos, pero alimentos no es la comida. La habitación, el vestido, la asistencia sanitaria, etcétera, etcétera. ¿Vale? Pues también podemos incluir una cláusula en nuestro testamento. Y en nuestro testamento decir que hay una obligación de alimentos a favor de la persona con discapacidad a cargo de uno o varios herederos. ¿Vale? ¿Cómo es el método habitual en que se suele hacer? Si resulta que hay una familia que tiene varios hermanos y sabes que hay uno o dos que van a ser por las circunstancias X, por la movilidad geográfica, por el trabajo, por la situación personal, es decir, no cuestionemos que los otros no quieran, sino porque no puedan, ¿no? Hayan otros hermanos que son los que van a estar gestionando, entonces yo puedo dejar una cláusula con una obligación de alimentos que obligue a uno o varios de mis hijos a prestárselos.
¿Qué se suele hacer entonces? Mejorar a esos hijos para que cubran esas obligaciones, ¿vale? Y establecer un mecanismo de control. Claro, si yo digo, pues bueno, mi hijo y estos dos hijos lo van a solventar, les mejoro en la herencia para que puedan gestionar y establezco un mecanismo de control para ello, para que se pueda realizar, pero que haya una vigilancia. Esa es una cláusula que los notarios suelen en un momento determinado poner, la de la obligación de sustento o alimentos. Otra cosa que nos podemos plantear en un momento determinado y que también surge como preocupación de las familias, ¿no? ¿Y si quiero asegurarme de que tenga una vivienda? Necesito saber que tiene un techo donde vivir. Entonces, en nuestro testamento también podemos dejar el derecho de habitación. ¿Qué es el derecho de habitación? El derecho de habitar la vivienda mientras se viva. Es decir, es un derecho personalísimo, ¿vale? Que se extinguirá al fallecimiento de la persona con discapacidad, que no podrá alquilar ni disponer, es para que viva, ¿vale? Y establece una especialidad muy importante que recoge la ley, y es que no disminuirá la parte de la herencia que le corresponda, ¿vale? En ningún caso eso se tendrá como parte de su herencia, es un derecho de habitación y luego estará el reparto, ¿vale? Pero ese derecho de habitación no va a disminuir lo que por herencia le corresponda. Se trata de una necesidad habitacional. Aunque no lo recoja expresamente la ley, si un hijo con discapacidad vive con su madre y su madre no ha puesto expresamente en el testamento este derecho de habitación, pero no hay otro lugar donde vivir, la ley entiende que hay un derecho de habitación y que debe continuar viviendo en esa casa aunque no se haya puesto. Es decir, tampoco nos agobiemos, porque si realmente necesita la vivienda, aunque no esté reflejado en el testamento, se entenderá que la necesita y por tanto tendrá el derecho. Pero ya hemos dicho que se extinguirá con él y que además no podrá ni alquilarlo, etcétera, etcétera. Más preguntas. ¿Qué pasa si yo estoy invirtiendo más gastos en la persona con discapacidad que en el resto de hermanos, ¿vale? A ver, vosotros sabéis en líneas generales, y cuando no estamos hablando de una persona con discapacidad, si uno de los hijos en vida recibe de los padres pues dinero para una inversión de un negocio, para comprarse una casa, una propia casa, etcétera, etcétera, cuando llega la apertura de ese testamento al fallecimiento, el resto de los hermanos pueden decir, no, pero tú eso te lo descuentas porque tú ya lo has recibido, ¿vale? Pues en nuestro caso tampoco se tiene en cuenta. Es decir, todo aquello que yo invierta en la persona con discapacidad a lo largo de la vida no tiene que descontarse de la herencia, bajo ningún concepto. Eso es lo que se llama la dispensa de colación, ¿vale? La colación significa descuento, ¿vale? Entonces, la ley vuelve a insistir en que cualquier persona con una discapacidad psíquica igual o superior al 33 o física igual o superior al 65 tiene dispensa de colación. Es decir, no se tiene que descontar lo que se haya invertido en vida con respecto a la herencia en el momento del fallecimiento, ¿vale? Y otra de las novedades que establece la ley es cómo me aseguro de que mi hijo con discapacidad va a hacer un buen uso de lo que yo le done o de lo que yo le deje en una disposición testamentaria, ¿no? Pues la ley establece que además yo en mi propio testamento puedo establecer unas reglas de administración, de disposición, de gestión. Puedo establecer una persona o varias. Puedo establecer que haya un control fiscal. Puedo establecer todo aquello que yo considere necesario para que se asegure que eso va al destino que tiene que ir y se gasta conforme tiene que ir.
No solo eso, sino que también puedo excluir, ¿vale? No sé si alguno en algún momento determinado, normalmente, pues en procesos de divorcio que han sido conflictivos, normalmente lo solemos usar, o que una de los dos padres no ha prestado las atenciones. Cuando tú haces el testamento, normalmente añadimos una cláusula en la que dice: se excluye expresamente de la administración de los bienes que pudiera percibir de mi herencia a fulanito de tal, ¿vale? O sea, yo también puedo excluir expresamente a alguien si considero que esa persona lo va a hacer mal. O sea, no solo puedo decir quién, sino quién no, que a veces es mucho más importante. Ya hemos dicho lo de la sustitución ejemplar, es decir, repito, vamos al fideicomiso de residuo respecto de nuestros propios bienes y la ley lo contempla, con lo cual no lo vamos a tener que modificar. Por lo tanto, una cosa es que vosotros con los nuevos cambios y con las nuevas opciones que da la ley de legítima sí, legítima no, división igual, mejora, dejar absolutamente a la persona con discapacidad, establecer reglas, etcétera, queráis revisarlo, pero de por sí, si no lo queréis revisar, la ley ya contempla mecanismos para que una figura se convierta en otra. O para donde yo he puesto, porque muchas veces en nuestro testamento manifestamos, a mí me gustaría que fuera tutor a mi fallecimiento, fulanito, menganito, mi hijo, mi hija, ¿no? Y hacemos ahí una relación. Pues eso se entenderá como persona que preste el apoyo, ¿vale? No por el hecho de que utilice una palabra o una figura que ya está fuera, se entiende que no se ha puesto, sino simplemente es una manifestación de voluntad y se adecua y dice, bueno, que esta persona tiene un guardador, tiene un curador, pues bueno, el deseo era este, ¿vale? No por el hecho de que haya una palabra, todo cambia. Y lo mismo con las donaciones, que si hemos hablado de sucesiones, que son mi testamento, para el caso de que yo me muera. Pero están las donaciones, ¿no? Lo que yo hago en vida. Pues puedo hacer exactamente lo mismo. La persona con discapacidad no tiene ninguna limitación para recibir ningún tipo de donación, ¿vale? O sea, ninguna. Puede recibirlo todo. Para aceptar la donación sí que tendremos que verlo, ¿vale? Tendremos que ver si esa persona tiene unas medidas de apoyo judiciales, es decir, tiene un curador, pues necesitará, como vimos en la primera charla, una autorización judicial, ¿vale? Vimos que para hipotecar, para gravar, para vender, para una serie de cuestiones hacía falta que el juez autorizara la operación, ¿no? Pues si estamos en ese caso, necesitaremos la autorización. Pero si la persona no tiene medidas de apoyo, es capaz de entender y con un apoyo informal sabe lo que se está haciendo, va a poder aceptar, en principio el notario no va a tener que poner ninguna pega. Abro paréntesis. Antes de cualquier donación, yo no... Ahí me pierdo porque el tema fiscal es algo que me engulle, pero las donaciones tienen una carga impositiva importante. Y por tanto, antes de realizar cualquier donación, asesoraros a nivel fiscal, porque las tiene. Entonces yo ahí ya me salgo porque no es ni mi terreno ni mi materia, pero hay cuestiones importantes. Y la donación, pues el donante, si nosotros hacemos una donación a nuestro hijo con discapacidad, aparte de establecer también, igual que en el testamento, podemos establecer también reglas de fiscalización, de administración, de control, y además podemos decir que decidir el destino de eso que hemos dado una vez la persona con discapacidad fallezca, ¿vale? Igual que en el caso contrario. Yo puedo donar a mi hijo un bien y decir, para el caso que él fallezca y el bien siga existiendo, quiero que ese bien se revierta en mis otros hijos o quien sea, ¿vale? Eso también nos lo permite en estos momentos hacer la donación. Resumo, la persona con discapacidad puede hacer testamento. Para ello habrá que el notario tendrá que acreditar que tiene discernimiento, es decir, es capaz de entender, de comprender. Nos introducen a nosotros como parientes cuando hacemos el testamento una serie de modificaciones. En primer lugar, se suprimen figuras. Hemos dicho que ya no
existe la sustitución ejemplar, pasamos al fideicomiso de residuo. En segundo lugar, se amplían derechos, fundamental la posibilidad o la opción de dejar la totalidad de la herencia a la persona con discapacidad. En tercer lugar, se establecen incompatibilidades porque la ley entiende que hay determinadas personas que no van a poder heredar porque hay un conflicto de intereses, porque hay unos servicios profesionales que se prestan, que lo ha introducido también con respecto a quién puede o no ser curador. Y creo que no me dejo nada, ¿vale? Luego es lo que decimos siempre, hay que mirar el caso concreto, hay que mirar cuál es la situación tanto personal como patrimonial en cada situación, porque estos son líneas generales, engloba todas las discapacidades, nosotros tendremos nuestras peculiaridades. Vía práctica, pues con los notarios está costando mucho. En todos los aspectos, ¿vale? Es decir, con los notarios está costando mucho porque sabéis que vimos en la otra charla que en principio las medidas que rigen o que deberían regir si la persona con discapacidad las otorga son las medidas voluntarias. En la notaría están poniendo muchísimas pegas. Hay muchos de ellos que la ley aún no la tienen muy trillada. Entonces, pues ayer no, porque hoy es lunes, pero jueves o viernes una persona que quería modificar su testamento y le dije, pues aprovecha y haz esto, y desde la propia notaría la oficial me llamó y me dijo, es que no me la he leído aún la ley. Y dije, bueno, pues nada, yo te voy indicando. Luego hay notarios que sí, hay notarios que la tienen muy controlada, que tienen incluso una predisposición, que eso va como en todas las profesiones. Hay notarios que sí, pero bueno, está costando porque la ley está costando de implementar. Es lo que hablábamos la otra vez que vinimos, que se ha hecho una ley que cambia radicalmente todo, que se ha dado un plazo de 3 meses para su entrada en vigor, teniendo en cuenta que uno de ellos era agosto, con lo cual son 2 meses, y que debería haber llevado un cambio y tiene que llevar un cambio de mentalización en la sociedad que no ha llegado, ¿vale? No ha llegado bajo ningún concepto y no ha habido una sensibilización tampoco, ni una información. O sea, mi vida desde que entró en vigor la ley es estar todo el rato peleándome con las entidades bancarias, ¿no? Que son las que más pegas están poniendo, porque la persona es mayor de edad, ya no hay incapacitación, bloqueo la cuenta. No, si es que es mi vida, o sea, es mi vida últimamente. Y entonces tú dices, pero bueno, ¿cómo que bloqueo? Si aquí hay una prestación, si aquí hay no sé qué, si aquí hay una persona, primero, no, bloqueo. La semana pasada, de una entidad bancaria, no diré, diré el pecado, pero no el pecador, una de las personas de allí me dijo, mira, desde la asesoría jurídica, como no se aclaran, nos han dicho que digamos a todo que no. Y luego ellos ya van viendo. Y le digo, ya, pero ese que no es una persona que no puede cobrar la prestación de orfandad, que está ahí todo paralizado, que precisamente no van sobrados. Y que además, o sea, es que tú no eres quien, o sea, para bloquear esa cuenta. Pues eso es constante. Yo diría, entonces, estamos en una situación en que sí, hay cosas muy buenas, cosas no tan buenas, evidentemente, pero que aún no ha calado y hasta que no cale, pues nos vamos a encontrar y nos estamos encontrando con situaciones de ese tipo. No es el caso porque estamos hablando de testamento, ¿no? Pero cuando hablamos de las revisiones, que tú me decías, están llegando revisiones, yo vivo de mi trabajo como abogada y como el derecho, ¿no? Pero siempre digo, si no hay necesidad, no revises nada. Es que de momento tienes un papel que tiene un nombre, ¿vale? En el momento te revisen, te vas a ir a una guarda de hecho. Y entonces, en esa guarda de hecho, el banco va a empezar a poner pegas. Con lo cual, si no es necesario, no revises. Porque tú misma me dices, me ha llegado ya la carta. Sí, pero si no se entra en el año 2024,
en septiembre, que es cuando hace los 3 años, que si no llevamos la sentencia, la revisión, tendrá que dar la pena. Ya, lo que pasa es que, a ver, el juzgado, tanto el juzgado como el Consejo General del Poder Judicial ya han avisado con toda la razón del mundo, o sea, porque la tienen, que ellos no van a poder revisar en 3 años. O sea, es materialmente imposible y que las sentencias seguirán siendo válidas. O sea, porque es otra de las cuestiones que había mucha preocupación, sobre todo entre las familias. ¿Y qué pasa si pasan los 3 años que la ley marca para la revisión de las sentencias y la mía no ha sido revisada? Pues eso ya está contestado. Está contestado. Esa sentencia es válida. Porque que el juzgado no le han dado medios, no tiene posibilidad, porque es imposible de revisarlo todo, no te van a dejar ahí, usted ya no tiene nada, ¿no? Eso ya se ha determinado que eso va a seguir siendo válido. Pero los bancos están en otra carrera, no sé cuál, ¿no? Pero están en otra, pero las sentencias van a seguir siendo válidas, o sea que no hay nada que tengamos que preocuparnos por eso, ¿eh? En el testamento, Sí. aparte del cuidador, que es lo que era antes, tiene que haber un contador partido por encima. No, si no quieres, no. No, si tú no quieres, no. El contador partidor es una figura que tú podrás o no establecer. ¿Alguien para que organice esa testamentaría? Ya, pero quiero decir que tú puedes determinar un contador partidor o no. En la mayoría de las herencias no hay, ¿eh? Lo que pasa es que según vayan bien o mal avenidos, pues eso acabará como el rosario de la aurora, ¿no? Pero en principio el contador partidor no es obligatorio, ¿vale? No es obligatorio. Ve una mano. Una pregunta, pero podemos preguntarlo cuando... Sí, no, porque es que si no estoy aquí, yo prefiero que preguntéis. Cuando no sepa diré, no lo sé. Yo creo que te he entendido perfectamente, pero mi pregunta. Nosotros tenemos 2 hijos, los 2 solteros, y el discapacitado ya hizo su testamento. Entonces, no tenemos que mover nada, porque mi hija tampoco tiene descendientes, o sea que de momento tranquilito. Tranquilitos y ya está. No tienes que hacer nada. Además, él tiene su propio testamento. Tiene su propio testamento, tiene, en caso de fallecer mi hija, tiene también una fundación que le va a respaldar, entonces ya... Nada, si tú con tu testamento y las disposiciones que has reflejado en tu testamento, ¿estás conforme? No, o él también, no hay ninguna cuestión de cambiar. Él no se entera. Ya, pero tú lo hiciste por sustitución ejemplar, dices. Claro. Ya, pero pasa a ser un fideicomiso de residuo, no pasa nada. Pero, perdona. Pasa, o sea, ahora tú a ver, con... el testamento. ¿Cómo que no? Bueno, es que es mi marido. Me dice que no, te digo que sí. ¡Oh! Conflicto. Vamos a ver. Era, si nosotros los falleciéramos en un accidente, se quedaban los 2 chiquitos. Entonces, los dos hijos. Entonces, la mitad es de Tony y la otra mitad es de mi hija, las 2. Pero en la cláusula pusimos de que mi hija es la que manejará todo lo de... Vale, perfecto. Al final lo que dice la cláusula de residuo es, tu hijo, tú has hecho tu testamento en tu nombre y en el de tu hijo, ¿vale? Entonces, tú decidías sobre todo lo que herede tu hijo, en general. Ahora la cláusula de residuo dice, no, tú has dicho lo que has recogido del testamento en nombre de tu hijo, afectará solo respecto a lo que reciba de ti, pero como ella también lo tiene igual, ¿vale? Será lo mismo. Si luego recibieran una herencia de una tía, por ejemplo, ese destino no lo decidiríais vosotros, iría a la ley, pero como él no tendría ascendientes porque vosotros ya no estáis y no tendría descendientes ni cónyuge, sería su hermana. ¿Vale? Porque la sucesión ab intestato la marca el Código Civil.
También tenemos preguntas por el chat. A mí si quieres vas intercalando, dime. Sí, bueno, yo Ay, qué mosquito. buenas tardes. Hola. Como veo que no refleja nada en mi caso, pues digo, voy a preguntar. Yo ya he hecho 3 testamentos, he cambiado 3 veces el testamento. La última vez no me dejaron hacer esto que llaman sustitución ejemplar, no sé por qué. Porque estaría en vigor ya la ley. O porque tu hijo no estará incapacitado. Mi hijo está incapacitado. Pues porque estaría en vigor la ley ya. No, hace muchos años. La incapacitación más o menos la tengo yo, primero auto de internamiento judicial, mi hijo está en una residencia del IVAS, que se llama La Humanidad, tiene 49 años, mi hijo no lee, no escribe, lo que no puede decir. Vale. Yo soy madre soltera, entonces yo tengo todo. He creído entender, o sea, yo tengo un testamento últimamente, porque no veo un tutor que pueda ser, y entonces en el caso de yo fallecer, que soy la única, supongo que pasaría la tutela al IVAS. Sí, eso ya es tu voluntad. Si tú quieres establecer una fundación, ahora ya no sabéis fundaciones tutelares, pero No es mi voluntad, es que está ingresado allí, está interno. pasaría al IVAS, sí. Vale. Entonces, una vez yo no estoy, mi hijo sigue tutelado, la tutela pasa al IVAS. Una vez fallezco yo, con el resto de los bienes de mi hijo, si queda algo, ¿qué pasa? Irán al Estado. Van al Estado. Digo un año o digo a 2 meses. Van al Estado directamente. Pero si hay una fundación, no tienes dejar lo que quede, puede. Pero no puede pasar a un sobrino, a un primo. Bueno, es que vamos a ver, hemos dicho que sería primero, o sea, en el caso de tu hijo, ascendientes no habría porque tú has fallecido como madre soltera. Descendientes él no tendría hijos, ¿vale? Cónyuge tampoco. Pero si hay hermanos o hay tíos, sobrinos, etcétera, sí, pasan antes que al Estado. ¿Y quién vigila la gestión que hace el Estado de los bienes de mi hijo? Bueno, porque eso se va a la notaría tiene obligación, pero también pueden no conocerlo si no lo saben, pero en principio la notaría, pero tú tendrías que reflejarlo también, dar pistas. Pero es un cargo que habrá alguno aquí. Pero hay fundaciones que ella puede delegar. Sí, claro, por eso le he dicho yo eso. Por eso le he dicho yo que ella en un momento determinado también puede establecer que ese control lo lleve una administración, aunque él resida en el IVAS, porque ella como tutora, ¿vale? Dice que pase a una fundación, bueno, es que ahora no son fundaciones tutelares, pero por entendernos, ¿vale? Asociaciones, sí, de prestación de apoyos. Pero bueno, ella puede hacerlo, ¿vale? Perfectamente, y luego lo que quede, que se lo quede la fundación para el destino de sus bienes. Pero si hay familiares, claro, hay primos, ¿sabes? Tú en tu testamento podrás... Es que yo quiero saber, por ejemplo, si yo, ¿cómo se llama? Si yo nombro y él accede, bueno, pues no se van a ocupar si uno vive en el extranjero, la otra tiene que acceder a mitad. Bueno, pero no tiene nada que ver. Que ellos no sean tutores a que sean herederos. O sea, son cosas diferentes. No tiene absolutamente nada que ver. Pero no, si son herederos, son herederos. Claro. O sea, son cosas totalmente diferentes. Una cosa es que sean los curadores y otra que sean los herederos. Y la sucesión la determina el Código Civil. Y si hay tíos, sobrinos, etcétera, te he visto, ¿eh? Vale, voy a hacer una pregunta. Vale. Perdón, voy a hacer una pregunta de la gente que está en el chat. Bueno, abro un paréntesis, ¿vale? Como me he imaginado que lo del testamento iba a tener mucha cola, lo del patrimonio protegido, como tenemos otra charla con lo del facilitador, lo voy a aclarar. Pues sí. Esto es un melón muy grande. Vale. Ay, perdón, un momento. A ver. Que me ponga. Uy, 13 preguntas, madre mía. Vale. Hola, si una persona con problemas psíquicos si una persona con problemas psíquicos de la que la consellería tiene su curatela, tu familia directa puede reclamar algún tipo de bien, siempre y cuando haga un testamento y el notario vea que tiene la capacidad para ello.
Y si no deja testamento, ¿pasa a ser fideicomiso de residuo o se hará con los bienes lo que marque la ley? Muy amplia la pregunta. A ver, no tiene nada que ver quién es curador con los herederos, ¿vale? Son figuras diferentes, ¿vale? Los herederos, si hay un testamento, salvo las legítimas que hemos visto que hay que respetar, salvo que la persona sea el heredero una persona con discapacidad y yo quiera saltármelas, los herederos los marca la ley. Y entonces, si hay herederos, van a heredar, salvo, porque no sé si lo ha dicho, salvo que yo en vida haya planteado una demanda de indignidad para suceder, porque no han atendido a la persona y tenían la obligación, ¿vale? Que es lo que hemos visto. Y es algo que no es tan infrecuente, ¿eh? Y además eso se queda ahí registrado y cuando sale hay más de uno que se lleva un susto. Sí, yo lo he visto. La primera vez que me salió además no tenía nada que ver con un tema de discapacidad, ¿vale? Era un chaval que se cayó en una obra y se mató. El chaval era, bueno, el médico forense no sabía cómo esa persona podía estar de pie, todo el cóctel de todo tipo de drogas que llevaba. Pero como las empresas constructoras nunca tienen todas las medidas de seguridad, pues ese pleito se ganó y se condenó a mucho dinero porque era un fallecimiento. Su señor padre, del que nadie sabía nada, hacía más de 20 años, apareció. Algo, y aún no sabemos cómo se enteró. Y la madre había planteado esa demanda en su día. Y la sacamos. Y dijimos, este señor no puede llevarse, entonces estábamos en pesetas, no puede llevarse ni un duro de esta persona, a la que no ha atendido. Y había una demanda de indignidad para suceder. Por eso digo que será en función de cada caso concreto, pero no tiene nada que ver el curador con el heredero. Vale, hago otra pregunta, perdón. Lo del fideicomiso de residuo es una figura que marca la ley. Si tú antes hacías una sustitución ejemplar o si le dejas todo en su totalidad a la persona con discapacidad, pero si tú estableces las legítimas, las mejoras y eso, Vale. Esa figura en principio no va a aparecer. Vale, yo voy a hacer otra pregunta, pero igualmente os digo que Lourdes trabaja con nosotros, con Asprona, que para casos más concretos que queráis hablar con ella, me lo comentáis y yo os paso su teléfono, porque aquí se van a hablar muchas cuestiones personales y por si no da tiempo, ¿vale? Te hago una pregunta del chaval. Si hay 4 hermanos y uno es el que se encarga de la persona con discapacidad y vive conmigo siempre y soy su tutora, ¿por qué sus bienes el día que le pase a alguien es para todos sus hermanos? A ver, hemos dicho que tú puedes dejar heredero a la persona con discapacidad de todo y establecer el fideicomiso de residuo, salvo pacto en contrario. Tú puedes establecer un pacto en contrario y tú puedes decidir que sus hermanos son indignos para suceder. O sea, quiere decir que por eso hemos dicho que dábamos puntos genéricos de todos el abanico de posibilidades que nos da la ley, pero luego habrá que ir a la situación concreta. Si la persona quiere, yo puedo o no desheredar a mis hijos y simplemente dejarles la legítima estricta, y que es una parte de 1/3 y el resto dejárselo todo a los otros y distinguir entre mis propios hijos. Lo puedo hacer, la ley me lo permite. Entonces habrá que ver el caso concreto, claro. Es que aquel chico está hace mogollón de rato, como está. La primera situación. ¿Cuándo iniciamos los procesos para el testamento? ¿Tiene que estar incapacitado sí o sí? ¿O ahora con la nueva ley sí tiene que ser? A ver, ahora ya no existe la incapacitación. Correcto. Vale, tú quieres hacer tu testamento. Tú puedes hacer testamento en el momento que quieras. Vale, y el suyo también con... No, el suyo ya no puedes hacerlo. No. Salvo que tenga capacidad o conocimiento suficiente. A ver, él podrá, tú tienes que hacer tu testamento, ¿vale? Con todas las posibilidades que hemos visto. Y él, la ley
le concede la posibilidad de hacer su testamento y si no puede porque no tiene capacidad suficiente, irá a lo que hemos visto, a lo que marca la ley, ¿vale? ¿Quién decide esa capacitación? ¿El notario? El notario. Sí, el notario. El notario. En función de, imagino, el desarrollo de la misma, cuando le preguntan... Claro, cuando le preguntan, el notario tiene obligación de utilizar cualquier medio de apoyo, ¿vale? Los testigos, ¿no? Antiguamente, pero eso se ha quitado. Antiguamente además necesitabas 2 informes médicos. 2 informes médicos, 2 no sé, necesitabas un montón, pero en principio el notario lo que tiene es, entre comillas, que perder tiempo para valorar esa situación en concreta, si la persona lo está entendiendo, si es capaz, etc. Valorar, dedicar su tiempo. Desde el punto de todos estos cambios que se está pasando por un médico forense, por todo el tipo de juzgado y por tal, y que ya se determina que esa persona está no es el tutor, sino que es el curador y tal, también pediría al notario, claro, tendría el informe del médico forense. A ver, todas las incapacitaciones a día de hoy no existen, ¿vale? O sea, la incapacitación como tal ha desaparecido, porque eso era contrario a cualquier ley, ¿vale? A ver, la persona con discapacidad tiene la misma capacidad jurídica en igualdad de condiciones que el resto de las personas. Y lo que necesita son apoyos para ejercerla. En función de los apoyos, menores o mayores, estaremos en diferentes figuras. Nunca una tutela, nunca una sustitución de voluntad, ¿vale? Entonces, para lo que hemos visto del derecho de sustento, del derecho de habitación, la ley lo que exige es el 33 o el 65 y eso lo justificas con la resolución administrativa de discapacidad, no con la judicial. Vale, entonces, por todos estos cambios, un huérfano que hay un testamento de su padre, el huérfano sí que puede decidir quién quiere, dónde quiere estar y dónde quiere vivir y todas estas cosas, ¿puede cambiar el testamento? Vamos a ver. Tú tienes un testamento por sustitución ejemplar, entiendo que decide, es que, claro, habría que ver, las decisiones personales, en principio, los derechos personalísimos son de la propia persona con discapacidad, si puede tomarlas o con apoyos, ¿vale? Si su padre deja un testamento X, explicando una serie de cosas, pasan los años... Es que hay que ver el testamento, yo así no te puedo contestar. Ya, pero que con estos cambios, claro, sí, puede decidir si hace 30 años hay un testamento. Pero puede decidir si tiene capacidad para decidir. No nos... ¿Vale? Pues si la tiene es más, la propia persona con discapacidad hoy en día puede ir al notario y decir, no, es que yo quiero que mis apoyos voluntarios me los preste fulanito. ¿Sabes? Puede hacerlo. Que normalmente además... Esto que voy a decir es muy políticamente incorrecto, pero muchos de ellos optan por una hermana o un hermano porque se ven más afinidad en edad, ¿vale? O porque piensan que... Entonces, pero si la persona lo decide, en principio es lo que rige. Y si se necesita otro tipo de apoyos o son insuficientes, yo iré al juzgado a decir, oiga, hay unas medidas voluntarias que ha tomado la propia persona con discapacidad, pero son insuficientes. Y necesitamos esto, esto y esto. Y el juzgado lo concederá si se necesita realmente. Es decir que, a ver, no es palabra de ley, ¿no? En el antiguo oeste, todo tiene un punto medio. Yo puedo ir a establecer mis medidas voluntarias, pero esas medidas voluntarias ser insuficientes. Entonces siempre voy a poder ir al juzgado. La idea de la ley es, no vayamos al juzgado nada más que para lo que haga falta, ¿vale? Pero puede hacer falta. Yo tengo un testamento hecho, que mi hijo es único, y lo tengo hecho con la ley anterior. Ahora con la nueva ley que ha salido ahora, ¿qué tengo que hacer? ¿Tengo que cambiar algo? Si tú no quieres cambiar lo que dispusiste en su día, no. O sea, si tú estás con... Cosas que no sirven, no. A ver, si tú utilizas...
Si tú utilizaste, por ejemplo, la palabra tutor y la palabra tutor ha desaparecido, la ley entiende que es el curador o es el guardador. Si tú hiciste sustitución ejemplar, la ley entiende que es fideicomiso de residuo, ¿vale? Otra cosa es que con las nuevas posibilidades que te da la ley, tú quieras cambiar lo dispuesto, decir, ah, pues no, yo quiero dejarle todo a mi hijo con discapacidad y ya luego los demás, pero para eso sí que tendrás que modificar. Pero si no lo quieres hacer, Mi hijo ¿no? es único, o sea, es hijo único, no tiene hermanos, pero pues entonces no tienes que cambiar. En principio, sin leer el testamento, claro que estoy... Pero como hay cosas que ahora ya son de otra forma y no... Pero la ley entiende que son automáticamente modificadas, ¿vale? Otra cosa es que tú tengas más hijos y tú quieras ahora cambiar ese reparto, pero si tú no quieres cambiar, no hace falta que modifiques nada. Yo tengo una duda. ¿Puedo tenerlo? Sí, sí. Yo no me voy, o sea que... Has dicho de que el discapacitado tiene un patrimonio, que ha recibido una herencia, no puede esa herencia trasladarla a profesionales o entidades que lo están cuidando, y si no tiene hermanos, no tiene, al fallecer esa persona, va a la administración o puede ir a esa asociación o a esa fundación, o no puede porque estos estaban haciendo... Es que es diferente, es diferente. La ley además lo que determina es que es incompatible porque es conflicto de intereses, igual que el curador no va a poder ser curador cuando presto servicios profesionales, es decir, cuando hay un conflicto, ¿vale? Pero eso en caso de entidades sin ánimo de lucro no sirve porque no hay una relación profesional con un conflicto de intereses. Y así todo... Si es una residencia privada, Sí. no podrá, ¿vale? Si es una entidad, Una asociación. una fundación, perfectamente. ¿Y quién controlará ese patrimonio o ese dinero? ¿Quién controlará cuando llegue a la fundación? Pues la fundación. ¿Y cómo se gasta? ¿Cómo? Porque si No habrá nadie que pueda decir, bueno, he recibido Pero- 2 millones de euros y pero- lo gasto como... Pero te refieres al dinero una vez ha fallecido la persona. Sí, dinero patrimonio una vez, pero mientras está haciendo de curador de la persona con discapacidad o la persona ha fallecido. Mientras no tendrá que rendir cuentas al juzgado, no, mientras tiene que rendir cuentas al juzgado. Yo estaba entendiendo que era una vez hubiera fallecido, pero normalmente, a ver, la ley ahora cuando es un organismo público o cuando es un curador o cuando hay un patrimonio importante, antes las rendiciones de cuentas eran obligatorias salvo que fueras los progenitores, ¿vale? Pero ahora no son siempre obligatorias. La ley dice podrá. Podrá. Y el juez lo va a determinar en función de la situación concreta. Si ve una situación con un patrimonio importante, determinará una rendición anual de cuentas seguro, para control, seguro. ¿Al juez hay que dirigirse o se explaya? No, al juez vas a tener que dirigirte en los supuestos en los que necesitas una autorización judicial. Que son contados. O sea, se trata al final de desjudicializar la vida de las personas con discapacidad. ¿Puedes recordar los concretos de cuándo has autorización judicial? A ver, de memoria, más o menos. A ver, el curador representativo. A ver, retomo. Estamos en testamento, pero me voy allí. Estamos en testamento, pero me voy allí. Pero, a ver, figuras, ¿vale? Primero teníamos las medidas voluntarias que otorgaba la propia persona. Después teníamos la figura legal, que es la guarda de hecho, la familia de toda la vida. Hay un entorno que funciona y por tanto no hace falta ir al juzgado porque es una guarda de hecho, ¿vale? Es la figura estrella. Estamos en una guarda de hecho porque hay un entorno que está cuidando y atendiendo de forma correcta y eficaz a la persona, ¿vale? Cuando no hay medidas voluntarias y tampoco hay una guarda de hecho eficaz, es cuando tenemos que ir al juzgado. En el juzgado nos vamos a encontrar con la curatela. La curatela, establecida por un juez, puede ser asistencial o representativa. La curatela asistencial significa que yo asisto, por tanto apoyo, ayudo.
Con lo cual no voy a tener que pedir autorizaciones de ningún tipo, porque la decisión la tomamos entre los dos. Y si la curatela es representativa, se asemeja a lo que era la tutela, ¿no? Yo sustituyo esa voluntad. En la curatela representativa, o si soy guardador de hecho, hay un artículo, el 287 del Código Civil, que nos dice que hay determinados supuestos que tiene que autorizar el juez, porque por entender que son de cierta envergadura, como por ejemplo, comprar algo en nombre de la persona con discapacidad, vender algo, aceptar una donación, alquilar una propiedad de la persona con discapacidad por un alquiler superior a 6 años, este tipo de situaciones que recuerde, ¿vale? Para eso sí que hacer un gasto extraordinario de su cuenta, por ejemplo, vamos a adaptar un baño, vamos a coger el dinero de la cuenta de la persona con discapacidad, es una cantidad importante, necesitamos una autorización judicial. Pero en esos supuestos, en los demás, vamos a funcionar sin ningún tipo de necesidad de acudir al juzgado. La idea es, vayamos cuanto menos al juzgado porque no hace falta judicializar. Además, las medidas que se tomen por el juzgado, la ley obliga a revisarlas cada 3 años o en un máximo de 6. El guardador de hecho es una figura legal que nunca va a ser revisada porque es la familia de toda la vida. Lo del derecho a habitar en la vivienda en nuestra ciudad, que has comentado antes, eso entendemos que es el usufructo. No, es el derecho de habitación. Es diferente. Por ejemplo, podemos legar una vivienda para que sea el usufructo de él. También. A ver, el legado es algo que dejas al margen de la herencia y no forma parte de la masa hereditaria, ¿vale? No, lo digo porque tú dices, yo lego esto, ¿vale? A ver, y el legado no entra a formar parte de la masa, pero tú puedes dejar el derecho de habitación a una persona con discapacidad 33 o 65 y tampoco forma parte de la masa, ¿vale? No se descuenta. Pero ya hemos dicho que si la persona vivía contigo, imagínate que vives con tu hijo, que tú no lo has puesto en tu testamento, pero hay esa necesidad. La ley contempla que tiene el derecho a seguir viviendo. Sí, por ejemplo, si yo por ejemplo, compro una vivienda para que sea su vivienda cuando yo fallezca, por ejemplo, podría ser eso, ¿no? Sí. Y ponerlo en el testamento, que También. Es la vivienda que yo le dejo a él para que él resida. Entonces, la vivienda, por ejemplo, mi habitual, ¿no? Sería esa. Claro, y estoy pensando en voz alta, ¿eh? Sí. Pero si tú haces eso, deberías contemplar la opción de que llegado el momento sea o no sea capaz de residir en esa vivienda. Sí, claro. ¿Vale? Claro. Entonces, si no fuera capaz, ¿qué quieres? ¿Un alquiler? ¿Una venta? ¿Dónde vaya ese dinero? ¿Cómo vaya? ¿Que no gestione? Sí, a ver, entonces, o sea, al final, claro, al final el testamento, ¿no? El testamento este que ponemos de al cónyuge, para mí, para ti, y luego no, pues nosotros necesitamos un libro testamento, ¿vale? Entonces te sientas, claro, y pasa lo otro y tal, y pasa lo otro y tal. Tener en cuenta todas las posibilidades. Claro. Sí, yo te quería preguntar, cuando has dicho que se podía dejar todo, ¿esto no puede crear conflictos con los hermanos? Ah, las situaciones personales ya. Es que me parece que es un poco... Claro, a ver, es que eso es cada familia. A ver, ¿por qué vas a discriminar a los demás? Cada familia tendrá. Yo creo, pero esto es una. No suelo. Nacho me conoce y no puedo estar callada, pero a ver, porque soy muy políticamente incorrecta, pero bueno, yo no me lo plantearía por ahí, ¿vale? Yo lo primero que pensé es, vamos a ver, si yo le dejo todo a la persona con discapacidad y le genero ahí una bola de patrimonio, resulta que si está en una residencia le va a tocar pagar el tope. Claro, no, o sea, voy a hacer a otro hermano que tenga una obligación o iguales o lo que sea, pero si yo le genero una capacidad económica importante, resulta que yo qué sé, si es muy importante, pues igual las ayudas le dan igual, ¿no? Pero bueno, en principio
también lo estoy perjudicando en todas las ayudas, ¿no? Bueno, yo me lo planteo más Pero luego ya las cuestiones de... en el sentido de que no sé, de que todos los hijos más o menos. Yo he oído, ya, yo lo he oído todo. No, claro. Quiero decir, yo lo he oído todo. O no. Yo desde luego con eso no estoy de acuerdo. Ya, pero es que eso es... A ver, Vamos a ver, lo demás que has dicho. pero lo que pasa es que al final, a ver, la ley contempla y hay cosas que son reivindicaciones desde hace muchos años, unas las acepta y otras no las acepta. Y entonces era una reivindicación de muchas familias esta posibilidad y la ley te lo da como posibilidad, no como obligación. Tú si quieres lo haces y si no, no lo haces. Pero era una reivindicación de muchas familias, el asegurarse que la persona con discapacidad quedaba en... Pero ya hemos dicho que esto es genérico y que cada familia es un mundo. Y que hay 4 o 5, unos se llevan bien, otros se llevan mal, otros... Vale, hago otra pregunta, ¿vale? Venga. Otra pregunta que me hace Javier. Saber, a ver, ay, perdón. Vale. Saber si no hace la persona discapacitada testamento y como familia tiene hermanos, cuñados y sobrinos, ¿a quién se repartiría lo que tiene su nombre? ¿O cambia si hace testamento? A ver, si hace testamento, cambia, porque es su voluntad, ¿vale? Y entonces cambia, él podrá optar por dejar a quien considere. Si no hace testamento, heredarán antes. Hemos visto el orden. Si hay hermanos, heredarán antes los hermanos que los tíos, sobrinos, etcétera, que solo heredan en defecto de hermanos. Queda contestada. Ahora ya hago la última que tenemos. Ahora existe la posibilidad para un discapaz con discernimiento de hacer el testamento, pero no es obligatorio realizarlo. Es así, el Código Civil establece el orden de los herederos sin necesidad de hacer testamentos del discapaz, ¿verdad? Verdad. Es decir, el testamento es un acto de última voluntad, pero es voluntad. Si yo no lo hago, irá la ley, ¿vale? No hay obligación de hacer testamento. De hecho, hay muchísima gente que no quiere hacer testamento porque le da muy yuyu, porque piensa que va a pasar algo. Entonces, es verdad, hay mucha gente que dice, bueno, pues ya, como ya yo no estaré, que se apañe el que quiera como venga, ¿no? Es decir, no es una obligación hacer testamento. En el caso de que una persona con discapacidad vaya a notaría, será para hacer testamento, y el notario observe que tiene capacidad de discernimiento, ¿tiene obligación de poner manifiesto esa situación fiscalía como antes? En principio no. ¿Y no le deja hacer testamento? No le deja. Entonces, pues mira, hay veces que eso se está utilizando precisamente para las medidas de apoyo. Claro, o sea, la persona ha ido y ahí hay un profesional que dice que no tiene discernimiento. Y eso te ayuda para las medidas de apoyo. O va a hacer medidas voluntarias y no... Si el notario le dice que sí. Si el notario le dice que sí es porque tiene... Ah, bueno, eso es como todo. Pero eso también pasa con el consentimiento para contraer matrimonio. Hay quien te dice que sí y hay quien te dice que no. pero hablando de derechos, que tiene el derecho de hacerlo, se están negando los derechos. Claro, si tiene capacidad para ello, se le están negando los derechos. Hay una persona que me llama también de una asociación desde Elche, que ha ido a todos los notarios de Elche. Y ningún notario ha querido hacer las medidas voluntarias. La persona es una persona con discapacidad muy autónoma, trabaja, vive sola, quiero decir que, vamos a ver, y ningún notario de Elche y me llamaba y me decía, Lourdes, me voy a Valencia, y le digo, ostras, no me lo puedo creer, y al final sé que ha ido a una localidad próxima y ha conseguido hacerlo. Pero sí, en principio están poniendo pegas. No, sé que la Fundación Aequitas, que es la Fundación del Notariado de Discapacidad, está elaborando formularios, está elaborando cuestionarios en lectura fácil, en colaboración con Plena. O sea, que decir, está todo dándose mucho material para facilitar la tarea. Yo también entiendo que a ellos les viene de nuevo y que también pues tienen que empezar a
a ponerse las pilas, a entender, a comprender, a ver qué medidas de apoyo, aumentativas, alternativas, que al final también a ellos les ha venido esto así muy de sopetón, porque realmente no ha habido una formación real a todos los agentes jurídicos, como no la hemos tenido nosotros nos hemos tenido que buscar la vida. Entonces también hay que entender que a ellos en un momento determinado también tienen que... Pero las negativas las estamos utilizando para las medidas de apoyo. ¿Cómo son esas medidas de apoyo? Las medidas de apoyo es lo que antes era la tutela, la curatela y eso que ahora se llama medidas de apoyo porque ya no puedes incapacitar a la persona, y la medida de apoyo pues son la guarda de hecho y la curatela y el defensor judicial para situaciones puntuales. Ahora hablamos de medidas de apoyo porque como ya no hay incapacitación son las ayudas que prestamos. Están en el Código Civil y ahora mismo la ley que establece las inspecciones, para aplicar esas inspecciones nunca están hechas. Por ejemplo, el poder legal de ejecución del patrimonio a un hijo discapacitado. El concepto de discapacitado es por el certificado de la Seguridad Social o porque está... Por el de la seguridad, por el administrativo, por el de la Seguridad Social, 33 igual o superior a 33 en discapacidad psíquica, igual o superior a 65 en la física. No, el judicial ya no... Bueno, pero la curatela, en el caso, por ejemplo, mi hijo tiene 17, hace 18 años. Para solicitar la curatela facultativa, solicitar ya, hay que esperar a que tenga 18. Tienes que esperar... Ya no sé cuánto será. Tienes que esperar a que llegue la mayoría de edad, pero en principio, si tienes una guarda de hecho que funcione, el juzgado te va a decir que no. El concepto de funcionar es muy relativo, que una vez uno cumple 18 años puede hacer una hipoteca, puede hacer un préstamo civil, ¿sabes? Y entonces eso, en mi caso en particular, y tengo que hablar de muchos, es un peligro muy grande que tiene que estar limitado a esa capacidad para contratar. Claro, a ver... Está muy bien, pero la práctica es muy peligrosa. Lo que pasa es que tú en un momento determinado sí que se está estableciendo alguna curatela representativa cuando acreditas que la persona con discapacidad o bien no es capaz de discernir o es una persona que dilapida su patrimonio, que es capaz de firmar no sé cuál, o sea, a la situación concreta. Ya, lo que pasa es que, claro, tendrás que con informes médicos, supongo, pero al final no puedo demostrarlo, quiero decir, no puedo... Pero sé que va a pasar. Primero se tiene que llevar el susto, Claro. luego tratarlo. ¿Qué sabes qué va a pasar? Sé que va a pasar. Mira, eso es mi caballo de batalla, ese es el que peor llevo de todos, ¿vale? El de las redes y el de la banca online. O sea, lo llevo muy mal, porque, a ver, porque ellos no piden nada. Es que ahora es mucho más Nada. porque está tan accesible. Ellos piden tu DNI y adiós muy buenas, pero la ley dice que lo que has dispuesto, o sea, tú cuando vas al juzgado con una situación así, que tengo más de una y de dos, que vas con una situación así, te dice, vale, a partir de ahora todo lo que has firmado es nulo, no válido, pero lo que ha dispuesto hasta el momento lo tienes que devolver, porque si no habría un enriquecimiento injusto. Y dices, pero vamos a ver, si esta persona, en este caso, tiene una curatela económica, si no puede firmar y ha firmado, no os puedo contar los cientos, o sea, yo he descubierto los millones y millones de banca online que hay a través de las personas con discapacidad. Pero lo que has dispuesto lo tienes que devolver. Y vas allí y explicas el oro, el moro y te cepillan, porque es un caballo. Pero normalmente te van a decir eso, salvo que tú puedas acreditar eso, que tienes ese riesgo, ¿vale? Pero porque esto puede pasar, te dirán que la guarda de hecho y que si te pasa algo, que ya irás. Sí. Oye, igual me equivoco, ¿eh? Quiero decir que igual me equivoco, pero en principio yo pienso que es lo que te van a decir. Además, en Valencia, sobre todo, estamos yendo a guardas de hecho, porque nos reunimos de compañeros de todas las comunidades a través de Plena de la Confederación y Valencia es guarda de hecho. Salvo situaciones muy, muy excepcionales. Entonces,
te van a decir, bueno, cuando usted tenga el problema, mira, yo con una persona con discapacidad que ya tenía una curatela económica que no te solventa el problema, porque como es online, entonces, bueno, pues hizo un agujero más otro, más otro, más otro, ¿no? Entonces yo planteo una modificación de esa curatela hasta el extremo de que se limite y se ordene al banco que la persona no pueda acceder a conocer sus datos bancarios, ¿eh? Porque como lo sabe y se los dicen en el banco y solo le piden eso y la copia del DNI, pues entonces estábamos ahí en un bucle sin salida. Claro, entonces yo recuerdo más de hora y media de discusión con el fiscal diciéndome que no y que no. Y yo llevaba todo esto de préstamos y de tarjetas y de la casa del libro y de lo que se te ocurra, ¿vale? O sea, así. Y que no, y le digo, pero vamos a ver, o sea, que se está dilapidando su forma de vida, que dentro de poco está en la calle, que bueno, fue terrible. Al final me lo concedieron. Vengo a decirte porque me duró la alegría lo que le costó a ella abrir una cuenta nueva y además domicilió todo lo que iba pidiendo en esa cuenta nueva, con lo cual no nos enterábamos. Porque en teoría, una vez en mi caso particular, en la 18, él debe de ser titular de una cuenta, pero yo ya no tengo control de su cuenta, salvo que tenga sentencia judicial o... No, tú como, vamos a ver, tú como guardador de hecho podéis ser cotitulares, podéis ser autorizado, vais al banco los dos, claro. Sí, 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 sí. Y además hay un artículo concreto en la ley que como guardador de hecho te dice que puedes gestionar las prestaciones, pedir todo tipo de prestaciones, gestionar el banco, es decir, lo recoge un artículo en concreto precisamente intentando evitar esas situaciones. Sí, tú puedes ser o cotitular autorizado, como con cualquier hijo de 18 años. Ya, pero que me implica un consentimiento por su parte. No ponen pegas de ningún tipo porque además la ley lo permite, ¿eh? Tú haces una cuenta al banco a nombre de él y tú es lo que tiene autorizado aquí para poder disponer de eso. ¿Quedan preguntas? ¿Eh? No sé qué hora. O mejor no hacer la yo autorizado y el que va manejando soy yo. Pero si tiene más capacidad que mi hijo, pues yo abro la cuenta y a mi padre ni a nadie le doy firma. Soy yo solo eso. A mí me gustaría que voy a desanimar con ustedes, claro, como en mi caso, mi hijo tiene 49 años, mi hijo puede firmar, pero tengo una amiga abogada, una colega, y además y yo le comenté el plan de esta ley. Ella consultó con una amiga suya que trabaja en una consellería, pero no me ha dicho cuál, que ha dicho que todos los profesionales están en contra de esta ley y que deja a los familiares, tanto nosotros como los enfermos que tienen alguna enfermedad, como la familia de mi hermana y de mi cuñado, a los pies. A ver, yo no, quiero decir, es un debate que podríamos mantener. Yo no tengo ningún inconveniente en mantenerlo en otro foro. No comparto en absoluto, pero en absoluto, ese planteamiento. Yo estoy muy a favor de la ley, estoy muy a favor porque estamos hablando de derechos humanos. Estamos hablando de derechos de las personas con discapacidad. Las personas con discapacidad son un arco muy grande, necesitaremos representativos o no, y las personas, conforme la Convención Europea de Derechos Humanos, tienen plena capacidad jurídica y hay que darle los apoyos y no las barreras. Y hay cosas de la ley que me gustan más, cosas que me gustan menos. Nosotros presentamos muchas alegaciones a través de Plena Inclusión a la Confederación, entre otras cosas,
luchamos hasta el último minuto que no se quitara la sustitución ejemplar, no lo conseguimos, conseguimos otras cosas, pero entiendo que respetar la dignidad y los derechos de la persona con discapacidad que llevábamos desde el 2006 incumpliendo reiteradamente es de celebrar. Habrán cosas que nos gusten más, habrán cosas que nos gusten menos, pero en general yo creo que no se puede hablar de desprotección. En general, lo que pasa es que hay que entender la ley, hay que saber que hay que prestar apoyos y que para prestar esos apoyos no se necesita incapacitar a una persona, decirle tú estás fuera de esta sociedad, porque cuando incapacitamos lo expulsamos. Entonces, para darle, y además, es más, voy mucho más allá, creo que hay muchas de las cosas que no tendrían por qué darlas esta ley, porque esta ley está cubriendo una carencia, que es la carencia de los servicios sociales. Y hay muchas cosas que deberían darse por los servicios sociales y no por la justicia. Y la justicia les está cubriendo por eso, ¿vale? Y estamos hablando de que la ley habla de capacidad jurídica. Y se está incluso en las sentencias, y lo veréis, se está hablando del autocuidado, de la higiene, cuando realmente la ley solo afectaría la capacidad jurídica, pero el juez está diciendo, bueno, voy a reflejar esto porque esto es un apoyo más a la familia, que necesita esta asistencia. Pero realmente eso debería ser un servicio social, no debería ser una incapacitación judicial. Por tanto, yo soy muy pro ley, hay cosas que me gustan, cosas que no, pero en general todo lo que suponga un reconocimiento de un derecho de cualquier persona me parece digno de aplaudir y de cambiar la mentalidad de la sociedad, ¿vale? Afortunadamente y ahora y a través de Plena se empiezan a firmar convenios de trabajo, estás viendo, es decir, hay unas situaciones que dices, bueno, al final llegaremos a la normalidad, yo espero verlo, espero verlo. Espero verlo. Eso quería preguntar, yo creo que ya pones continua pregunta. ¿Con mi alegato sobre la ley? Con tu defensa ya. Oye, por lo de los derechos a la vivienda y esto, Sí. si tienen un usufructo, con eso ya no hace Sí, falta nada más. no hay problema, no hay problema. El derecho, usufructo es el que le cubre el derecho de uso, tú das un derecho de uso, ¿vale? Lo que pasa es que al final, es decir, son cuestiones que yo creo que también hay que hablar un poco con el notario, es decir, yo tengo un derecho de usufructo, ¿vale? Normalmente pone uso y habitación. Entonces, el derecho de habitación se descuenta. El derecho de usufructo es un derecho real que puedo cuantificar en dinero, ¿vale? Pero si no se usa, el derecho de habitación es el de vivir. Entonces, no son realmente exactos. El derecho de usufructo yo lo puedo convertir en dinero. Es que, de todas formas, no, porque te pondrá habitación, seguro, pero si no, me llamas con el testamento delante y me dices, mira, Lourdes, esto es lo que pone en mi testamento, y yo te contesto. Sí lo sé, que hay cosas que no sé tampoco, pero lo pondrá así, pondrá un derecho de uso y habitación mientras la persona con discapacidad viva, lo pondrá así. Aunque esté hecho de antes, de hace tiempo. Sí, seguro, que si tu destino, o sea, tu fin era ese y tú se lo comunicaste al notario, lo pondrás seguro. Perdón, ¿el derecho a crecer qué es? ¿Derecho a crecer? A sumar. A crecer es sumar. Es que lo pone en la frase del testamento, pero siempre... Claro, porque, a ver, a crecer es sumar a algo. Tú has dejado algo con derecho a crecer, a que se sume algo más a eso. Claro. ¿Vale? Sí, es que es algo... En la colación, la dispensa, sí. Pero derecho a crecer es derecho a sumar algo a eso, ¿vale? A que eso sea mayor. Dejamos aquí. Y hasta el día 14 de noviembre tenemos la otra charla del personal facilitador encaminada a la luz, que supiera toda la información. Y el patrimonio protegido, que hoy me lo he dejado, ¿eh? Hoy el testamento lo ha abarcado todo. Es que ya lo he dejado adrede porque he dicho... No.